Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast, otro donde venimos muy bien acompañadas porque tenemos invitada de honor, Juliana de la cuenta Obsessive Juliana en Instagram y TikTok. Julie, muchas gracias por venir a platicar con nosotras. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Genuinamente es un honor para mí porque creo que no es un secreto para nadie que soy fan del podcast y de ustedes como personas y de sus creatividades. Entonces, sí, me siento muy honrada de estar por acá. Nosotros en las más fan, Juli. Qué bonito que estés aquí con nosotros en el podcast. Amamos igual que tú, a nosotros, tu contenido. Así que antes de comenzar con las preguntas, platícanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Etcétera. Pues bueno, yo soy Juliana, tengo 27 años, soy diseñadora de moda y creación. Y pues la verdad es que siento que soy una persona que vive de hobbies, si es que así los puedo llamar. Más bien pienso en la creatividad como una necesidad de mi existencia, no tanto como en un hobby. Pero pues sí, o sea, me gusta hacer todo lo que tenga que ver con cosas manuales. Amo mucho hacer cosas con las manos y pues leer obviamente, ¿no? Y siento que de alguna u otra manera todas esas cosas creativas se relacionan con ellas y unas alimentan las otras. Y hay veces que hacer alguna otra cosa me dan ganas de leer y al revés, ¿no? Que cuando leo me dan ganas de hacer alguna otra cosa. Y pues sí, siento que por término general me considero un alma creativa viviendo en este universo. E intentando pues buscar llenar esa necesidad, y creo que se encuentra también en los libros. Pues creo que, como dices, de que eso se encuentra también en los libros, a muchos lectores nos ha pasado. Antes yo decía mucho de que no, es que no soy creativa y así, pero luego vas viendo ese tipo de cuestiones de diferentes ángulos y dices, bueno, hay diferentes tipos de creatividades y así. Y pues ya entrando como a esta parte lectora, cuéntanos cómo iniciaste a leer y cuál consideras que actualmente es tu género literario predilecto. Pues siento que, a diferencia de algunas personas que tienen una historia súper interesante respecto a cómo empezaron a leer, como que no tengo una memoria muy fuerte respecto de cuándo empecé a leer, porque siento que ha sido algo que ha existido toda mi existencia, porque tenía papás que estaban muy preocupados por la educación de sus hijos. O sea, ellos verdaderamente querían ser padres, verdaderamente se informaban para cómo ser mejores padres y todas esas cosas. Fueron padres muy comprometidos, la verdad. Pero también en mi casa estudiar es la cosa favorita de prácticamente todos. Entonces crecí pues viendo a mis papás estudiando, viendo a mis papás leyendo. Y otra cosa que creo que también es el hecho de que si bien no son lectores de libros, sobre todo mi papá no es un lector de libros, sí siempre ha sido un lector de artículos, de revistas, de investigación, de todas esas cosas porque es médico. Y mi mamá, por otra parte, siempre le ha gustado mucho esta parte como del desarrollo justo, ¿no? En su momento de la maternidad, de cómo desarrollarla, cómo ser mejor mamá, qué tipo de actividades podía hacer. Entonces esas eran como sus lecturas. Y también mi mamá, pues en ese mismo compromiso, nos leía todas las noches, a mi hermano y a mí. Siempre, siempre, siempre nos leía hasta que aprendimos a leer, porque además la que me enseñó a leer y a escribir fue mi mamá. Yo tengo un hermano más grande y pues mi hermano empezó a leer a una edad temprana, más o menos normal, pero a mí yo lo veía y yo quería hacer todo obviamente lo que él hacía porque es más grande que yo. Y mi mamá dijo como no, pues de un aprovecho si quiere y les enseño a los dos a leer juntos. Entonces aprendimos a leer y a escribir juntos en nuestra casa antes de entrar a la escuela. Y pues eso fue por el mero compromiso de mi mamá, la verdad, por el mero compromiso de que nos vio tantita curiosidad y se agarró de esa curiosidad e inmediatamente dijo voy a hacer algo con ello y nos enseñó a leer y a escribir. Y entonces como que no tengo un recuerdo así de que no, esto fue lo que me inspiró a leer, simplemente lo veo como algo que volvió parte de mi cotidianidad. Y por eso yo no defino que yo soy una lectora porque es mi hobby leer, porque para mí leer no es un hobby, leer es una parte de la existencia. Y pues sí, así comencé a leer. ¿Y tienes algún recuerdo de algún cuento o alguna historia que te leía tu mamá durante esas noches que se te quedó así grabada o que es más memorable para ti, para tu hermano?
Bueno, para mí sí, y esto siento que habla mucho de mi persona. No sé si... siempre digo que me da demasiada risa porque mi mamá nos leía cuentos de Michael Lind. Pero fue una cosa bien curiosa porque mi papá en una cirugía, no sé si operó a un editor que era algo como de traducción de Michael Lind. Y entonces, en agradecimiento, le regalaron un libro de cuentos de Michael Lind y se lo dio a mi mamá y eso fue lo que nos empezó a leer. Y recuerdo que me gustaba muchísimo, o sea, yo repetí ese libro unas 20 veces mínimo, y me gustaba muchísimo una historia que se llama El muñequito de trapo. Es la historia más triste del universo. O sea, yo por eso a veces cuando hablo con mi mamá le digo, ¿cómo es que yo nací triste? O sea, ¿cómo podía ser que ese fuera mi cuento favorito? Porque habla del abandono y pues sí, ¿no? De cómo este muñequito de trapo representaba algo para alguien y después ya no, y todas estas cosas. Y sí, o sea, yo lo recuerdo de una manera súper presente, pero es que aparte mi mamá decía como ya estaba cansada, tú solo querías que te leyera ese cuento, o sea, tú solo querías que leyera El muñequito de trapo, o sea, es un libro chonchito y tú solo querías ese, o sea, y pues me da mucha risa pensar que ese era mi cuento favorito porque no tengo idea, pero pues sí, eso lo tengo muy presente, ese libro. Juliana acaba de revivir una memoria que creo que nunca les había contado acá, pero es muy graciosa. No tiene que ver específicamente con la lectura, pero el título y así se me hace como similar. Yo lloraba mucho con la canción de Muñeca Fea de Cricri. Justo porque decía, no manches, es que está abandonada y solita. O sea, yo no podía escuchar el inicio de la canción, ni siquiera habían empezado la letra y yo lloraba mucho. Entonces, me encanta porque Juliana así de que, uy, el abandono, no sé qué, el muñeco. Y yo de que, la muñeca fea, no. Me acordé ahorita con esto. Amiga, vayamos a terapia grupal, por favor. Qué tristes nuestras vidas. Bueno, hace poco estuviste aniversario en tu cuenta de TikTok. Platícanos cómo fueron tus inicios en redes, qué te llevó a abrir estos canales para hablar de libros, cuál ha sido tu experiencia, etcétera. He de decir que yo creo que muchas de las personas que empezaron como, no sé, cuentas de Bookstagram las empezaron hace bastante tiempo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, yo digo, llevan toda la vida haciendo esto, o bueno, toda la vida de un infante al menos, haciendo esto. Y yo en realidad cuando creé la cuenta, no la creé para hablar solo de libros. Fue como un poco accidental, específicamente la de Instagram. Estaba pasando por un momento, cuando yo terminé la universidad, terminé en muy mal estado mental, porque la universidad potenció muchas de las cosas que yo tenía ya desde infante, ¿no? O sea, decir el perfeccionismo, entender la responsabilidad en un grado diverso, porque yo siempre he sido una niña responsable, o fui una niña responsable en la escuela, pero no al grado, o sea, siempre era muy de, a ver, voy a hacer lo que tenga que hacer para tener calificaciones aceptables para llegar a mi casa, pero tampoco es lo único que quiero hacer en la vida, porque yo desde muy morrilla entendí que eso no era la única cosa que hacía en la vida, ¿no? También porque hacía otras muchas cosas, pero además es como yo no quiero llegar a la casa a hacer tarea. O sea, yo quiero llegar a la casa a hacer pulseritas, a pintar, a hacer cualquier otra cosa menos tarea, ¿no? Entonces, desde muy chiquita generé el hábito de hacer las cosas en la escuela y ya no hacer nada, excepto que fueran cosas de equipo, porque el compromiso con los demás es algo que todavía no puedo superar. Entonces, cuando llegué a la universidad, todas esas cosas se potenciaron mucho. En la universidad ya no puedes no hacer tarea. Y además en una carrera como la que yo hice, necesitas demasiado tiempo, además de la escuela, para hacer las cosas, porque muchas cosas son manuales, ¿no? No solamente es como estudiar para exámenes, sino hacer cosas. Y cuando terminé la universidad, mi perfeccionismo llegó a un punto en el que me limitaba mucho. O sea, ya no era solamente pensar, sí, soy una morra perfeccionista que pues X entrega lo mejor que puede las cosas, sino era, empezó a llegar a un punto en el que era como, ya no voy a hacer esto porque si no lo hago perfecto, no vale la pena hacerlo. Si no vas a hacer esto perfecto, no vale la pena hacerlo. Y entonces, como yo empecé en un círculo vicioso de, no sé, de dejar de hacer las cosas antes siquiera de empezar a hacerlas, porque obviamente que no van a ser perfectas. Y dije como, mi propia existencia, lo que me está rodeando, no está cambiando esa mentalidad, simplemente la sigue alimentando y la sigue alimentando. No sé, el trabajo alimenta eso, ¿no? Mis hobbies, digamos, o lo que me gusta hacer, sigue alimentando eso. Y era una sensación que no podía quitarme y decidí que necesitaba como un nuevo espacio, tanto en mi mente como en
como en la sociedad, algo como que en el cual yo pudiera encontrar, en el cual yo pudiera excusarme a mí misma de no hacer las cosas perfecto, de simplemente hacerlas porque me gustan, porque las disfruto y porque amo hacerlo. No tengo que tener, no sé, un fit perfecto, una estética perfecta, porque además estoy obsesionada con las cosas estéticas, ¿no? Entonces era como, no podía ni siquiera subir una foto sin corregirle absolutamente todos los colores o cosas de ese estilo. Entonces, así empezó Obsessive Juliana y un poco, pues por eso se llama Obsessive, ¿no? Es como, ok, sí soy una morra obsesiva, pero este no es un espacio donde quiero desarrollar mis obsesiones, sino donde quiero hablar de lo que me apasiona. Y ya, o sea, de eso se trata este espacio. Y entonces, por ahí pueden ver de repente en mi cuenta, que es algo que sí quiero retomar, pero cosas que no tienen que ver específicamente con lectura, ¿no? Tienen que ver a lo mejor con journal, tienen que ver con pintura, tienen que ver con dibujo, tienen que ver con otras cosas. Y así fue que empecé la cuenta. Pero TikTok no, TikTok sí lo empecé ya como una intención muy diferente a la que empecé el Instagram, ¿no? TikTok sí fue un espacio que dije, ok, este espacio va a ser de cosas, literatura, lectura alrededor de esas. Y además, TikTok es un espacio en el que justo este asunto del perfeccionismo era mucho más fácil vencerlo, porque TikTok es una plataforma fea, yo le diría, ¿no? No es una plataforma estérica, así como de que, ay, son cosas bonitas, sino es una plataforma donde en general el contenido importa más en la sustancia que en cómo, ¿no? En la visión, en lo visual, o al menos en ese momento. Siento que ahorita ya se está tornando de la otra manera, pero sí, entonces le empecé a dedicar más tiempo a TikTok que a Instagram porque era más fácil de superar esas cosas para mí. Y sí, básicamente de eso nació, de crear un espacio para superar mi trauma. Me gusta que es muy completo y que tienes como muy claro y que, digo, después de haber cumplido un año, supongo que te ha funcionado bastante bien como esa idea que traías de perfeccionar las cosas y así. Entonces está padre que hayas encontrado, como lo llamamos luego, un espacio como seguro para todo lo que tenías que a lo mejor sanar o así. Y para quienes no sepan, Juliana hace lives en TikTok leyendo en voz alta un libro por mes, de lunes a viernes. Y queremos que nos compartas un poquito sobre eso. ¿Cómo se te ocurre decir, bueno, voy a hacer esta sección? ¿Y cómo eran esos primeros lives? Porque ahorita siento que ya tienes una estructura, un horario, a lo mejor ya tienes un calendario, pero cuéntanos cómo fueron los inicios de esta idea. Y bueno, ya nos compartías un poco de que a ti sí te leían en voz alta y así. ¿Está un poco relacionado la idea o cómo unes esos dos conceptos? Sí, creo que sí. O sea, creo que está relacionado, pero al principio lo que tengo que decir es que los lives empezaron por Fangirl. Como ustedes saben, mi autora favorita es Jane Austen. Y cuando iba a salir la película de Persuasión, el año pasado o este año, ya no recuerdo, yo tenía muy poquito que había releído Persuasión. Y entonces vi el tráiler y a mí me dio una cosa terrible en la mente que yo dije como, a ver, o sea, es que yo no tengo comprensión lectora, es que yo no entendí el personaje, lo tengo que releer. Y entonces lo releí. Y mientras que lo releí dije como, estaría padre hacer unos TikToks analizándolo. Y ya, ¿no? Entonces empecé a analizarlo y lo que hacía primero era como para ordenar mis ideas, porque lo que me pasa muchas veces es que yo necesito vocalizarlo 2 o 3 veces para tener ideas súper, súper claras, ¿no? Y dije, lo voy a vocalizar primero en un live y después ya lo reduzco a un TikTok. Entonces empezaron los lives, pero los lives no empezaron leyendo, empezó como un análisis de persuasión en el cual yo les decía como, ok, a ver, en esta parte, analizando un párrafo, todo un live, ¿no? En esta parte Jane Austen escribía esto, pero utilizaba, no sé, este sentido en esta palabra, pero tenía estos dos sentidos, no sé qué, y así. Y entonces, después de que empezó a pasar eso, empecé a leer como cachitos en el live. Y muchas personas me comentaban como, ¿qué libro estás leyendo? ¿Estás leyendo en voz alta? ¿En qué página vamos? Como cosas de ese estilo, y era como de, no, solamente estoy hablando del libro. Después hice un par de lives en los que yo leía, pero yo leía en silencio y nada más estaba el live ahí, como en este concepto de mi celular me estorba, lo voy a poner en live y voy a ponerme a leer, ¿no? Y un día, cuando ya estábamos hacia el final de releer Persuasión, me dijeron como, ¿por qué no lees en voz alta, no? Íbamos justo a llegar a mi parte favorita, que es este asunto donde le deja la carta y no sé qué. Y yo esa carta
casi siempre la leo en voz alta porque me gusta mucho esto como de la voz interior que el personaje escucha, que es un recurso que Jane Austen ocupa mucho, esto como de la voz interior, ¿no? A veces hay cosas que hay como una voz, pero esa voz tiene la mente de alguien. Y dije, como estaría bueno leerlo en voz alta, y así empecé a leer, y como que me hizo clic también en una cuestión de ideales, porque siento que la lectura se ha convertido en tiempos actuales en algo muy individual, en algo muy personal, en algo privado. Y yo no, o sea, sí creo obviamente en conservar cosas privadas y todas estas cosas, pero yo considero que la lectura es una herramienta política, es una herramienta que tiene que aportarnos más. La lectura no siempre tiene que ser para escapar, ¿no? Y no digo que esté mal, porque la mayoría de las personas leemos por entretenimiento, pero también me parece un recurso en el cual, al generar comunidades, podemos hacer política. Y hacer política me refiero a verdaderamente cuestionarnos cosas, poner discursos sobre la mesa, abrir espacios y espacios en los que las perspectivas del universo no sean solo las nuestras, en las que las perspectivas del universo sean diversas, sean de otros, en los cuales podamos entendernos a nosotros, pero podamos entender al otro. Y no solo como, que creo que eso es un concepto que a mí de repente me conflictúa, esta cuestión de el desarrollo personal, ¿no? Que todo es desarrollo personal, que todo lo hacemos para ser mejores personas, para ser mejores con nosotros mismos. Y todo se vuelve tan individual que uno pierde el sentido, o sea, uno pierde el decir como sí, o sea, sí somos seres que tenemos pensamientos individuales, pero llega un punto en el que la búsqueda de la individualidad no basta, en la que tenemos que entendernos a través del otro también, en la que tenemos que escucharlo, en la que tenemos que tener un cuestionamiento de incluso lo que hemos asumido como nuestro. A lo mejor no es nuestro, a lo mejor es de todos, a lo mejor esa cosa nuestra afecta a otros, ¿no? Y entonces de repente me hizo clic en la cabeza el decir, la palabra, porque a mí me gusta mucho la literatura, me gusta la lectura, y me gustan los libros como objetos, pero yo podría renunciar al libro objeto completamente, o sea, yo podría no tener absolutamente ningún libro si alguien me asegurara que yo voy a seguir teniendo literatura. Si los libros desaparecen, no pasa nada, si la literatura desaparece, sí pasa. Y de repente también tengo esto de las personas se concentran demasiado en el objeto libro, que a mí me parece importante, me parece que lo tenemos que cuestionar, por eso yo soy de que hay que criticarles la portada, hay que criticar la portada del libro objeto, no estoy criticando el contenido si no lo he leído, estoy criticando el libro objeto, y separarlos, aunque obviamente tienen una unión, me parece una idea nada revolucionaria en el sentido de la actualidad, pero una idea revolucionaria en este momento en el que estamos verdaderamente, la comunidad de libros está haciendo que las ventas crezcan, y eso estadísticamente, ¿no? Entonces, con mucha más razón, eso me hace clic como herramienta política, me hace clic como que las palabras son muy poderosas, y para mí lo fueron, pero también lo son como herramienta de política para cuestionarnos, y además leer en voz alta es muy diferente a leer en el interior. Es muy diferente porque incluso las cosas se quedan de una manera distinta, ¿no? O sea, no sé, por eso a veces nos decían como repítelo en voz alta para que te acuerdes cuando teníamos examen de algo. Y además también, ay, es que son muchas cosas, ya siento como aquí acaparando todo el micrófono, pero... Es tu espacio. Pero también porque cuando leemos en voz alta, o cuando yo vi TikTok, y por eso lo hago en TikTok y no lo hago en otra plataforma, es porque TikTok es muy accesible. Y esta es una opinión que siento que puede ser hiriente para nuestra comunidad, pero al mismo tiempo me parece que necesitamos plantearlo. Y es que tanto verdaderamente nuestro contenido, o sea, nosotros nos asumimos muchas veces a nosotros mismos, y yo me incluyo porque yo soy parte de esto, como personas que promueven la lectura. Pero nuestro contenido solo llega a lectores consolidados. Siento que
Por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Y sobre todo en Instagram, yo tengo muchísimos más seguidores que son lectores consolidados, que también hacen contenido de libros, de lo que tengo o me relaciono con más personas que son lectores consolidados que con no lectores. Entonces, de repente me empiezo a cuestionar también de qué tanto realmente estamos promoviendo la lectura o haciendo que alguien llegue a un libro. Y no solamente estamos haciendo que alguien que ya lee busque una lectura nueva, porque ya lo hace, porque ya lo está buscando. Y digo, tiene que ver con el algoritmo también de TikTok, de Instagram, porque Instagram sí muestra contenido muy similar al tuyo. Pero como TikTok tiene un algoritmo de scroll, el algoritmo llega a un punto en el que el contenido similar al tuyo es más difícil de llegar porque ahí, o sea, consumes demasiado contenido. Y las personas consumen demasiado contenido, entonces en determinado momento el algoritmo te empieza a mostrar cosas nuevas para poder suplir la carencia que tenga de ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo me empecé a cuestionar eso y dije como, a ver, o sea, sí, me encanta porque he generado una conexión con personas, no sé, ustedes mismas, ¿no? Que amo y con un montón de personas que admiro y que me encanta cómo hablan de libros o que incluso los sigo y no tenemos gustos nada similares, pero hablan de lo que leen y cómo expresan sus ideas y todas estas cosas, pero cómo podríamos verdaderamente decir que vamos a impulsar a que alguien lea, cómo podemos llegar a las personas que no se sienten cómodas leyendo y qué estructuras son las que están sosteniendo eso. Porque no es solamente que los libros sean muy caros. Los libros son muy caros, los libros son un privilegio, pero el privilegio no viene solamente de la cuestión económica, viene de una preconcepción reducida de quién puede acceder a los libros, viene de lo que llamaríamos la intelectualidad. Y por eso me gusta mucho reírme del esnobismo, ¿no? Todos los lectores de libros, específicamente, siento que pasamos por una etapa de esnobismo. En una medida mayor o en una medida menor, en la cual sentimos una superioridad por ser capaces de acceder a ese conocimiento o a esas cosas, ¿no? Y entonces es eso, es un poco también el cuestionar qué otras estructuras están siendo. Por ejemplo, qué tan accesible es llegar a los libros, cómo podemos generar en verdad lectores que se acerquen a los libros, cómo los acercamos sin que sea desde un lugar de, obvio, todos lo tenemos que entender. Obvio, yo lo leí la primera vez y lo entendí. Obvio, yo entiendo cualquier libro. Obvio, ahorita me leo el libro que quiera. Y eso no es la realidad de los lectores. Los lectores a veces entendemos lo que leemos y otras veces no. Y no te trata de nuestra inteligencia, es como es. Y pues sí, es un poco eso. Sí, y por ejemplo, algo que me gustaría también agregar hablando sobre los privilegios de la lectura, hay veces que sí decimos de, bueno, tener acceso o poder tener el poder adquisitivo también para comprar los libros, pero a veces se nos olvida que hay gente que ni siquiera sabe leer porque no tiene el recurso para aprender a leer. Entonces también desde ahí es como un tema súper interesante y me encanta que lo toques por ahí. Pero siguiendo con el tema de la lectura en voz alta, ¿nos podrías dar tips para hacer sesiones de voz alta para que esta comunidad de gente que nos gusta escuchar gente leyendo libros, tal vez no solo para redes sociales, sino también para, tal vez, no sé, ir a algún lugar para leerles este libro o historia, o para otra gente en otras situaciones? ¿Qué tips nos puedes dar? Más o menos por ahí, ¿qué es lo que te ha funcionado y demás? Híjole, la verdad es que yo también a partir de esto he superado un miedo, porque yo tenía un miedo muy interiorizado a leer en voz alta, pero muy intenso. O sea, verdaderamente a mí lo peor que me podían decir es, te toca leer, ¿no? Juliana lee, o no, o sea, y me he dado cuenta que lo que me ha ayudado es, número 1, hacerlo, y número 2, intentar comprender la voz del libro más allá de lo que dice, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que ya poco a poco, conforme lo he ido haciendo, puedo reconocer ir intuyendo incluso qué voz tiene el libro, ¿no? Y también empecé con libros más o menos fáciles. Digo, por una cuestión de derechos de autor,
Más allá de que porque yo respete mucho los derechos de autor o lo que sea, una cuestión también de que no sé qué tanto TikTok permita que leamos cosas. TikTok es muy abierto con muchas cosas, pero también de repente baja otras, ¿no? Ahí pues es cuestionable. Pero pienso que para leer en voz alta, digo, si no lo hubiera hecho como en live, lo haría con mis amigas, ¿no? Lo haría con personas con las que me sienta segura de que no van a emitir un juicio respecto de eso. Porque creo que también tenemos esta cuestión de la palabra como algo muy criticable. Ay, mira, habla mal. Ay, mira, dijo mal esta palabra. Ay, mira, se traba cuando lee. Y eso nos pone una carga bien, bien intensa, ¿no? Porque convivimos en sociedad. Entonces, creo que lo haría con alguien que no tenga este tipo de estigmas conmigo. Con alguien que me vea como su igual independientemente de las cosas que haga. Que independientemente de mis errores me pudiese decir como, ¿sabes qué? Somos iguales y todos nos equivocamos. Entonces, eso como primera cosa. Y otra cosa que creo que podría funcionar para alguien que lo quiera hacer es leer antes el texto en silencio y después leerlo en voz alta, ¿no? Por ejemplo. Creo que sí, no tengo tantos tips porque la verdad es que es algo que todavía estoy aprendiendo a hacer, pero sí creo que mucho tiene que ver con cómo sentimos que nos van a percibir otros. Oye, pero yo digo que no es tarea nada sencilla en el sentido de que me ha pasado mucho. O sea, puedo hablar horas, por ejemplo, aquí en el podcast y durar y todo súper bien, pero el hecho de leer en voz alta implica como modular la voz de diferentes maneras y me cansa muchísimo y a los 2 segundos ya quiero beber 3 litros de agua y ya no puedo más, y entonces también es un trabajo, pues sí, justo de usar tu voz de manera diferente a como lo haces como normalmente hablando y tal. Pasando un poquito a temas que siento que aquí estamos profundizando un montón, más allá de ser como una entrevista, ya estamos, aquí ya nos tiene reflexionando, pero justo teníamos este concepto de que pues ya nos platicas que eres diseñadora de modas y por consecuencia pues tienes muchos libros alrededor del tema y queremos que nos platiques de esos libros en particular, qué importancia o qué impacto tienen tanto en tu carrera como en tu vida y en general para lectores, digamos, del público como general que no estén como especializados en. Pues fíjense que siento que todo creativo pasa por este proceso en el cual uno empieza buscando cosas muy especializadas. Y siento que esto tiene que ver con una cultura de hiperespecialización, en la cual nos dicen que tenemos que ser expertos en algo, ¿no? Pero el diseño rompe esas reglas y la realidad es que como diseñadores lo que tenemos que hacer más que ser expertos en algo es saber muchas cosas. Entonces, ahora ya no leo, la verdad, muchas cosas de moda. Leo más cosas que tienen que ver, por ejemplo, con estética o que tienen que ver con cómo se desarrollan conceptos, ¿no? Conceptos que afectan directamente a la moda. Porque yo he de decir que yo soy diseñadora de moda porque así se llama la carrera. Pero yo me asumo más, y me gusta decirlo, siento que es un poco lo mismo de, diseñador de moda suena más padre. Pero yo no soy diseñadora de ropa. A mí me gusta la ropa. Pero siento que la ropa se ve como algo súper superficial. Y la moda suena como, muchísimo más. Pero yo puedo no sentir tanta pasión por la moda. No puedo sentir, no sentir tanta pasión incluso por vestirme a mí misma. Creo que ese es un proceso que ahora lo llevo. O sea, sí me gusta vestirme a mí misma. Pero cuando yo empecé la carrera, no empecé porque me gustaba vestirme bonito. Empecé porque yo crecí con mi abuela, que era costurera, y la veía coser y a mí me sorprendía cómo pasaba ese proceso de construir una prenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que me gusta muchísimo más para hablar de ropa, hablar de sociología. O sea, de sociología, por ejemplo, de cómo se desarrolla el concepto de lujo, de dónde viene ese concepto. Cómo, no sé, hay un libro que se llama La muerte de la moda que plantea básicamente cómo va a evolucionar o cómo, es de Susana Salkin, me parece, y ella desarrolla cómo cree que la moda va a ir evolucionando con todos los cambios que están pasando. Lo necesitaría releer para decirles qué tan actual puede llegar a ser, lo leí hace como 10 años. Sí, o sea, creo que lo que hacemos los diseñadores es más bien
o bueno, lo que hago yo como diseñadora, no sé si esto sea el proceso de todos, es más bien como ver otros procesos de otras cosas y ver cómo eso afecta a la ropa, porque la ropa, así como otras muchas cosas, son un reflejo del vivir del ser humano. Entonces, para desmantelar todo esto que tenemos este concepto de moda o de indumentaria, o digo, la moda como fenómeno social, no como lo que está de moda, lo que está en boga, más de que lo que está en boga como fenómeno social, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo esto afecta. Y me gusta mucho que a partir de la pandemia esas conversaciones se abrieron con mucha más facilidad, ¿no? Y cómo hemos visto que verdaderamente la ropa de pandemia es diferente a la ropa que estamos utilizando ahorita o lo que deseamos o lo que queremos. Y entonces es más bien eso, como buscar desestructurarla y ver, ok, a partir de qué se generaron, a partir de qué conceptualizaciones se generaron eso. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Parte de que me gusta Jane Austen es que además, cuando me acerqué a la ropa, la primera y más fácil de acceder es la era regencial, porque tiene una silueta muchísimo más fácil de desestructurar, ha habido muchísima más información, también ya había registros bastante sólidos de ropa, de lo que se llevaba, etcétera, y para hacer y reproducir es de las más fáciles. Entonces, como que mi obsesión por la regencia y por Jane Austen, pues viene sostenida también de ahí, se sostienen una a la otra. Y, por ejemplo, cómo los valores que yo leo en el libro de Jane Austen se reflejan también en los valores de la sociedad inglesa en ese momento y en cómo se vestían y lo que usaban. Y toda esa conexión me parece una cosa súper increíble. Y sí, creo que más bien tiendo a buscar ese tipo de lecturas en las que pueda estructurar todas las cosas, más que a buscar temas específicos que hablen de la ropa o que hablen de la moda, como cómo se desarrolla. Ok, ¿por qué pensaban esto y por qué tomaron la decisión de tener esta silueta o de hacer estas cosas o de utilizar estas prendas, ¿no? Que tanto, por ejemplo, en la era de Jane Austen, el colonialismo afectó muchísimo el tipo de telas que se utilizaban, en el tipo de estampados. Había esta búsqueda por esta apropiación cultural, literalmente, respecto de todas las colonias que se estaban teniendo. Y un poco en los libros de Jane Austen podemos poco a poco ver eso, ¿no? Relacionado, no sé, con los marinos y con todas esas cosas. Y esas conexiones son las que busco. Lo puedo relacionar con casi cualquier cosa más que buscar temas específicos de ropa y de moda. Qué interesante. Y bueno, así como escuchan ahorita, Juli, así son sus lives también, llenos de trasfondo y de un montón de ideas que pueden salir después de leer algún párrafo o algún capítulo. Y bueno, pasando ya a otro tema, Juli, ya aquí ya va más del lado de tú consumiendo lo que es contenido literario. Y la pregunta va, ¿cuál es el contenido literario que más disfrutas en redes? ¿Qué cuentas te inspiran o cuáles son tus favoritas, etcétera? Pues esto no es porque esté aquí, pero genuinamente me gusta mucho el contenido de Caro, porque siento que siempre está buscando una manera diferente de visualizar las cosas. Y además yo prefiero el contenido que no recomienda libros. Tiendo a preferir ese contenido, ¿no? Porque justo, o sea, soy una morra bien intensa. Cuando algo me apasiona no me puedo callar la boca. Creo que ya se dieron cuenta. Entonces, en ese mismo me gusta mucho como el contenido que tiene perspectivas diferentes, sobre todo de la literatura y de la lectura, más que el contenido de libros. Tomo las recomendaciones más a partir de, justo por ejemplo, cuando los escucho ustedes en el podcast y hablan de un libro y hay un tema alrededor de ese libro, yo es mucho más fácil que decida leer ese libro a que lo haga de una cuenta que me está hablando solamente de, pues sí, leí este libro, me pareció esto y así. Y creo que me gusta cuando las cuentas tienen ambos, ¿no? No es que no me guste el contenido de recomendaciones, pero creo que las recomendaciones, cuando vienen sustentadas de una experiencia, de una persona, de una visión, de algo más, me llegan más, son más efectivas para mí como público. Entonces, sí, hay contenido muy, muy diverso que sigo. Pero pues sí, aparte obviamente de sus cuentas, me gusta mucho
hay una cuenta en TikTok, esta cuenta está en inglés, que es de una creadora de contenido que se llama Mel. Mel, no sé si ahorita está creando contenido, porque la última vez que subió contenido dijo que se iba a dar un tiempo, pero tiene como una perspectiva también muy específica de la representación y de todas estas cosas como persona no binaria. Y además la manera en la que habla de los libros y de lo que hablan y de su perspectiva me gusta mucho. ¿Quién más me gusta? Me gusta mucho. Digo, hay contenido que solo sigo también por el humor es de mis cosas favoritas. No sé, obviamente todos ya siguen a Monse, pero Monse me hacía risa porque literal todo lo que hace se me hace graciosísimo. Y también hay una creadora en contenido que se llama Luchita, pero es una joven, está muy joven, no sé, adolescente no podría decirle, ya está más grande que la adolescencia, pero sí, o sea, habla de los libros con una gracia. Nunca leería nada de lo que lee, pero pues sí, la sigo porque me da gracia, la verdad, cómo habla de contenido. Entonces, siento que no tengo tan claro como personas que sigo, sino el tipo de contenido que hacen, ¿no? Como de qué están hablando en sus cuentas. Y eso es lo que verdaderamente sigo y el contenido que sigo, o cosas que me hagan de verdad gracia, o sea, de cómo hablan de los libros. Como quiera, en la cajita de descripción de YouTube les vamos a dejar los enlaces a las cuentas que acabas de mencionar por si quieren ir a chismear, a ver de qué cuentas están hablando y a conocerlas. Ya lo has mencionado en tu plataforma aquí y casi que en cualquier espacio, pero cuéntanos un poquito sobre cómo impacta Jane Austen en tu vida. O sea, eres muy fan. Dinos cómo fue como tu primer acercamiento con ella y pues ya ahorita hacías una relación también con tu carrera y tal, pero es tu momento de brillar. Profundiza. La verdad sí soy la más fangirl. A ver, yo cuando era adolescente, por muchas razones, ¿no? Les digo por eso. Por ejemplo, yo no consumí televisión. En mi casa no había televisión, básicamente. Entonces, como que hacíamos muchas otras cosas, pero hubo un periodo de mi vida en la que no fue una lectora ávida. O sea, hubo periodos de mi vida incluso en los que abandoné la lectura por completo. Y tengo esta memoria muy, muy guardada de leer a Jane Austen y decir como, amo hacer esto. O sea, ¿por qué dejé de leer? Esto me apasiona verdaderamente, lo amo, quiero hacer esto toda mi vida. Porque cuando yo la leí, me moría de risa. Yo ya había leído, pues, Orgullo y Prejuicio antes de que dejara de leer. Pero después leí Emma. Emma es mi libro favorito de Jane Austen, y la manera en la que yo me moría de risa era increíble. O sea, además, obviamente, que ya les he dicho, creo que todo el mundo va a decir como, ¿qué onda con este episodio aquí hablando de todos los traumas? Pero como tenía como un momento en el que no me reía mucho en la vida, como que tenía una visión muy así súper crítica de la vida, de no, la vida no tiene sentido, ¿para qué? O sea, como ese tipo de cosas. El hecho de que Jane Austen me hiciera reír tanto, pero tanto, era una locura para mí, ¿no? Porque hay cosas que a mí no me dan risa. O sea, la verdad, no sé, siempre pienso en cierto tipo de humor que la verdad a mí no me da risa. Y que yo digo como, lo entiendo, respeto que a otras personas les dé risa, pero a mí simplemente no me da risa. Si me río es por amabilidad, no porque necesariamente yo diga, fue muy gracioso. Y entonces en ese entonces yo tenía esto como pues no, como que nada me da risa, ya nada tiene sentido y así. Y Jane Austen me hizo darme cuenta como, no, es que sí hay cosas que te hacen morirte de la risa, que te hacen de verdad querer estar ahí todo el tiempo. Y pues sí, básicamente de ahí nació como mi conexión, ¿no? Pero después justo me empezó a interesar más la ropa, me empezó a interesar más la historia, y Jane Austen tiene mucho de eso, además de que yo tengo una inclinación hacia también los temas religiosos y cómo afectan a la sociedad, porque ambos de mis padres, además de sus carreras, estudiaron teología.
Entonces, sí, es algo como... En mi casa se habla de religión y política, de fútbol, ¿no? Porque aquí no son FIFAs, son fórmulas. Yo la verdad no, no me interesa, pero sí, o sea, yo crecí como en una casa en la que hablar de religión y hablar de política sobre la comida era la cosa más normal del mundo y ya, ¿saben? O sea, pues como que nunca tuve este límite. Y literalmente Jane Austen es eso. O sea, Jane Austen habla de la política, de la sociedad y también de la religión, ¿no? Mucho habla de la religión y cómo habla, digo, no como tema principal, súper evidente, pero sí lo habla. Y me gustan mucho los personajes que Jane Austen hace, que critican a la iglesia y a las estructuras, y también habla como mucho del carácter, ¿no? De las personas. Y eso es algo muy regencial, eso hablar del verdadero carácter de las personas, porque además hay estos como subtonos en los caracteres de las personas de que es, o sea, esta persona es una persona que hace todo muy bien y que parece que tiene muy buenos modales, pero en realidad tiene este subtono. No sé, o sea, es que yo puedo hablar de Jane Austen toda la vida y pues sí, nace básicamente de que me hizo reír y después de que entre más investigaba y más investigaba, porque yo sí soy de esas personas que se mete en un hoyo de conejo así, de que más, más. Pues sí, o sea, empecé a descubrir otras afinidades, ¿no? Habla de religión, habla de sociedad, habla de cómo se desarrollaban unos a otros, habla incluso de la incomodidad. Recuerdo que en un capítulo leyeron esta reseña que decía como, se trata de ir a visitar a otras personas. Sí, sí se trata. Gente visitando gente. Literalmente. Y es como, y entonces yo recuerdo que en ese capítulo era como, sí, pero es que lo importante es cómo se hacían esas visitas. O sea, no se podían hacer a cualquier hora y no las podía hacer a cualquier persona y tenían que dejar, y todas esas cosas. Y pues sí, o sea, tiene demasiadas cosas que me apasionan mucho. Y no sé, es un amor que ya no se me va a quitar. O sea, yo más probable voy a releer Jane Austen que leer cualquier otro libro nuevo, porque además releer es mi cosa favorita del mundo. Pues qué bonito. Ya vamos a pasar a a la sección de Rapid Fire, que creo que pues ya has escuchado episodios del podcast antes de entrevistas. Y pues ya sabes, te damos dos opciones a elegir o te decimos algún tema y es como que lo primero que se te venga a la mente así rápidamente. ¿Estás lista, Juli? Pues denle. Nunca se está listo, pero ni modo. No, tú naciste lista, sí, di. Muy bien, empezamos. ¿Libro físico o electrónico? ¿Físico? ¿Libro nuevo o usado? Creo que prefiero los libros usados. ¿Clásicos o contemporáneos? Esa es la pregunta más difícil para mí. Voy a tener que decir clásicos porque, pues bueno, mi autora favorita es Jane Austen, pero pues sí disfruto mucho los clásicos, la verdad. ¿Audiolibros, sí o no? Sí, cuando es ensayo. Ok, qué interesante. ¿TikTok o Instagram? Tengo que decir TikTok por fuerza porque lo más bonito que tengo respecto a la lectura lo tengo en TikTok, la verdad. ¿Leer de día o de noche? Diría que de día, yo no puedo empezar mi día si no leo, pero pues últimamente leo bastante de noche. Bueno, aquí una larguita, recomiéndanos 3 libros, así, título, escritor, título, escritor, título, escritor. Persuasión de Jane Austen, ay, no es cierto, es broma. Decías, Emma, persuasión y sensatez y sentimientos. Siguiente. Otro de mis libros favoritos de toda la existencia, que yo creo que cada que alguien viene a este podcast les recomienda, es La sombra del viento. Verdaderamente es un libro que amo demasiado. Yo me estoy enamorada de la pluma de Camila Sosa Villada. La leí el año pasado o antepasado y yo quiero leer todo lo que escriba esa mujer porque sí los temas que tratan me parecen fundamentales y todo, actuales, pero es cómo lo hace. Y por último, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. Hijos, o sea, ese es un libro que no tiene personajes y no tiene plot, casi, pero yo nunca he llorado más con un libro que con ese. Y ya se vio medio involucrada esta pregunta a lo largo del episodio, pero danos
humilde opinión de algo literario, lo que quieras. Pues un poco lo que les digo, de que leer no siempre tiene que ser para escapar del mundo. No me gusta, hay un contenido que no me gusta y esto sí es una cero humilde opinión y yo sé que muchas personas hacen este tipo de contenido, no es que tenga algo en contra, simplemente es contenido que a mí no me gusta y es el de leo para escaparme del mundo porque el mundo no me basta, porque el mundo no es suficiente, leo porque yo no quiero vivir aquí, no quiero existir aquí. Y también el contenido de salir con mis amigos. Ay, no, mejor me quedo a leer. Porque, o sea, yo lo veo, y les digo, es una perspectiva personal, entre estar con mis amigas y leer, amo leer, pero no amo leer más que amo a mis amigas. Amo más a mis amigas, amo más estar con ellas que eso. Entonces, aunque a veces yo misma también soy esta persona que dice, ay, mejor no voy, me quedo a leer y así, no me gusta que romanticemos o que metamos a los lectores en este estereotipo de que todos los lectores somos casi estas personas ermitañas y que leemos porque el mundo no es suficiente para nosotros y porque nos sentimos muy excluidos o porque somos diferentes a los demás. Me parece... Sí, esa es mi opinión y yo sé que hay muchas personas que se sentirán muy identificadas, pero no, a mí no me resuena que una persona que lee va a decir como, sí, claro, ahora tengo menos ganas de vivir en el mundo. Con esa cero humilde opinión de Julie es como vamos a terminar el episodio de hoy. Muchas gracias por venir a platicar con nosotras. Me la vas a poner muy difícil sobre qué fragmento elegir para que vengan a escucharte, pero eso ya lo resolveremos. Esperemos que hayan llegado hasta acá para que escuchen. Si tienes algo más que agregar, algún último como mensaje subliminal que quieras dejar por ahí, recomendación, lo que quieras. No, sobre todo agradecerles por permitirme este espacio, agradecerles por pasar mi monólogo para acá. Siento que solo hablé, pero no, pues muchas gracias. De verdad sí me siento muy honrada de estar aquí, porque además justo como siento que esto Cero Humilde Opinión es un espacio neutro en el cual las personas podemos poner temas de conversación sin que exista esta carga, ¿no? De esto está bien, esto está mal, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y eso lo admiro mucho, me gusta mucho. Y pues sí, o sea, más que cualquier otra cosa, pues agradecerles que me hayan escuchado, que me hayan abierto este espacio como fan, pero también pues como personas que amamos leer. Y sí, saben que las admiro mucho y espero que el podcast siga por mucho tiempo más para que me siga acompañando. Qué bonito todo. Vamos a dejar las redes de Julie ahí en la cajita de descripción del episodio. Síganla porque su contenido de verdad es de 10. Yo también la admiro mucho y creo que ofrece contenido diferente a otras cuentas. También pueden seguirnos a nosotras en redes, nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok, a Caro como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes, con guiones bajos intermedios los dos usuarios, igual en Instagram y TikTok. Y antes de terminar y decir adiós, Orgullo y Prejuicio no es gente visitando gente, va más allá de eso. Adiós. Bye.